Buenas tardes, mi nombre es Anthony Lino y yo le vengo a hablar o dar a conocer lo que es mi libro. Pero antes de eso, quiero contar el cómo y el por qué yo escogí ese libro. Originalmente la historia de esto comienza antes de la elección del libro, del deber. Yo cuando estuve de paseo en un mall, me di o me trajo la atención un libro que era La desgracia de los feos, que todavía me recuerdo. Y tenía una descripción bastante llamativa que a mí me llamó la atención y yo quería ese libro. Pero cuando fui a comprar el libro, no estaba ese libro. A lo que yo iba a salir de la tienda, me encontré con un libro que me llamó la atención. Más que por su portada, fue su título. Me llamó poderosamente la atención Testigos Ocultos, sin conocer todavía la sinopsis de la historia o de qué trata. Fue una atención a primera vista. Fue algo que dije, este va a ser el libro que yo quiero leer. Y lo compré. Una semana después me enteré con la noticia de que debíamos escoger el libro. Y da la casualidad que yo ya lo había comprado, que será de ahí. Entonces, ¿de qué trata mi libro? ¿O por qué es este libro? Yo le vengo a hablar. Testigos Ocultos. Su autor, la persona que lo escribió, fue Victor Pavid Lumber. La fuente de la editorial es Motus. Motus es una editorial que se caracteriza o dedica a las historias de thriller. De thriller son de suspensos y de misterios. El año en el que fue publicado el libro fue en diciembre del 2022. Dada la casualidad de que este libro da inicio a una trilogía de la historia. La página de este libro de Testigos Ocultos tiene 472 páginas, todas llenas de misterios y de una narrativa increíblemente que te llama la atención. El estilo de la narración es thriller, lo que va a un ritmo rápido, una tensión constante y unos giros de la narrativa inesperados. También lo que se centra en un ámbito periodístico. Son descripciones detalladas de entrevistas, de análisis de documentos y de una metodología para desentrañar un caso completo. También tiene una exploración psicológica. ¿Por qué? Porque profundiza en las emociones, los medios, las motivaciones de los protagonistas, que ofrece un enfoque humano y empático, con lo cual una persona se puede caracterizar o identificar dentro de la historia. Antes de eso, quiero hablar sobre el autor, Víctor Pavid Lunder. Es un destacado escritor periodístico sueco, conocido por su habilidad para entrelazar el mundo periodístico y la ficción dentro de sus novelas. Esta persona nació en 1986, en 87, en la ciudad de Mariestad, que se encuentra ubicada al oeste de Suecia. Desde temprana edad, él mostró un interés sobre el periodismo, lo que marcó el inicio de su carrera y su futuro narrador de historia. Él debutó en el año de 1992 con su novela Asterman, Consecuencias, que también se la conoce como Testigos Ocultos, con los personajes principales de Loa Bergam y Danijela Mirkovic, dos periodistas con pasados complejos que se ven envueltos en investigaciones de alto riesgo. Lo cual, este libro marcó el inicio de una exitosa serie literaria en el género de la novela negra nórdica. Posteriormente publicó su segunda novela, Lost Summer, Verano Perdido, en el 2023, continuando la historia de los personajes, explorando nuevas dimensiones de su vida y profesionales y personales. La historia llamó tanto la atención de las personas y de los lectores
por su enfoque de periodismo y su capacidad para construir tramas llenas de tensión, giros inesperados y profundizar en una historia de manera emocional. Esta historia además fue galardonada como mejor historia, mejor novela negra sueca, que dice aquí. Entonces, ¿de qué trata Testigos Ocultos? Su narrativa principal trata de Loa. Él es una persona que regresa a su trabajo después de una larga ausencia. Un tiempo de espera que él se dio por eventos de la vida personal que lo siguen atormentando hasta el día de hoy. Él se debe centrar en realizar un trabajo sobre la investigación de un suceso que ocurrió ese tiempo, a lo cual su mejor amiga, Daniela, se introduce en esa investigación, pero entre ellos dos hay una tensión por sucesos que ocurrieron en el pasado. Loa decide investigar un terrible caso que se llevó la vida de muchas personas. Mientras investiga, se encuentra con una pista que lleva a su pasado, aunque no quiere revivirlo. A su vez, Daniela quiere acercarse a Loa. Se suma por su cuenta a la investigación y descubre extrañas ambigüedades que pronto se verán obligados a trabajar juntos de nuevo para quedar atrapados en una espiral de inconfesables secretos que pondrán en peligro sus vidas. Profundizando más sobre la historia, el evento que van a investigar sobre el que está trabajando Loa fue un accidente aéreo que tuvo lugar hace 20 años en el pasado de Estocolmo. Un evento trágico que dejó una profunda huella en la sociedad sueca, ya que un avión se estrelló en la ciudad de Estocolmo, en el centro de la ciudad, donde causó la muerte de varios pasajeros y transeúntes, que fueron 119 personas en total. Durante la investigación, Daniela se suma a esta sin que él sepa, como una manera de perdonar los pecados que él tiene con ella, porque no se nos cuenta al principio de la narrativa, pero mientras va avanzando se va contando que hubo un suceso el cual separó una gran amistad que ellos tenían. Porque se da a entender que dentro del principio de esta narrativa, que es un área principal de trabajo de periodismo, ellos eran un dúo inseparable, tanto investigación como recopilación de datos, como publicación, etcétera. Era un equipo fantástico. Pero hubo un incidente en el pasado que llevó a al disgusto y separación de ambos. Entonces, Daniela se suma de manera que Loa no sepa, porque lo quiere ayudar y quiere dañar esa amistad arreglar esa amistad que ella dañó. Durante la investigación, Loa descubre un documental que presenta testimonios sobre los sobrevivientes de la tragedia. La investigación realizada por él fue en una biblioteca a la hora de las 4 de la tarde. En uno de los relatos que capta especialmente su atención, dado que era una historia este, en forma de película sobre la tragedia que ocurrió, se le podría decir que fue un documental en sí. Aparece una mujer que afirma haber salvado a otra de un abrigo verde, identificada como Nina Meyer. Nina es una señora que perdió a su hija en el accidente y se convirtió en un rostro visible de la tragedia y fundó una organización en memoria de su hija. Sin embargo, el acto heroico de salvar a alguien nunca fue mencionado en los medios y un documental y parece haber pasado desapercibido por la esfera pública. Esto lo lleva a profundizar más sobre quién era ella.
dando sobre su pasado, que en cada entrevista que ella hacía recordaba sobre los sucesos que habían pasado y de cómo ella perdió a su hija y salvó a otra persona. La última información que él logra recapitular es que estuvo en un programa periodístico de una lotería. Eso fue la última información que se supo de ella en el mundo de la televisión. Dentro del mismo tiempo, Daniela, su ex mejor amiga y colega de Loa, enfrenta la investigación, indaga las historias de los familiares de las víctimas y llega a encontrar ciertas inconsistencias, que algunas personas que no debían estar en el lugar del accidente perecieron, mientras que otras que debían haber estado en el vuelo sobrevivieron. Eso llama profundamente la atención, porque una persona puede ser casualidad, pero dentro del relato se nos llega a demostrar que no solo fue una persona de la cual se salvó, sino fueron algunas. Entonces, eso no se lo puede llamar casualidad. Y eso llama profundamente la atención de Daniela, que decide centrarse más en estos casos que traerán consecuencias a futuro. A través de las entrevistas, descubre que algunos nombres de la lista de los pasajeros no corresponden con las personas que debían haber estado en el vuelo, lo que plantea preguntas inquietantes sobre por qué las familias mentirían. Una de ellas, dentro de la información, era un grupo de hermanas. Una de ellas padeció y la otra se salvó. Y eso llama profundamente la atención de Daniela, a la cual ella va a buscarla. Esta revelación se convierte en un punto focal para la investigación y despierta la curiosidad de Loa, que siente que cada pista lo acerca más a la verdad. Una figura central en esta investigación es Nina Neiher, la sobreviviente que había salvado a una chica de abrigo verde. Luego intenta contactarla para obtener más información sobre su experiencia durante el accidente. Nina, en el pasado, había sido un símbolo de dolor y pérdida, ya que perdió a su hija en el desastre. Y decidió fundar una historia, decidió crear una fundación en su memoria. Sin embargo, a medida que luego profundiza en su historia, se da cuenta que su relato ha sido distorsionado por los medios, lo que añade una capa de complejidad al personaje. Dentro de las historias que él está investigando, no tienen sentido ni conexión alguna sobre un relato de otro, porque los medios televisivos cortan esas partes. Y ahí es donde llama la atención, de por qué tratan de ocultar la verdad sobre los sucesos que han ocurrido. La búsqueda de Loa por entender lo que sucedió entrelaza un deseo de Nina de ser escuchada y reconocida, porque la verdad de su historia no se da a la luz, no se da a conocer. Mientras tanto, Daniela continúa investigando a los familiares de la víctima. Durante una visita, una señora relacionada con el accidente recibe información valiosa sobre las vidas de quienes estaban a bordo. Esta señora comparte sus recuerdos conmovedores y detalles íntimos que ayudan a Daniela a comprender mejor cómo el accidente afectó a la comunidad. Esto de aquí quiero que retome, porque yo le dije que ella descubrió a dos hermanas, una que se salvó y otra que murió. Estas son las primeras personas que Daniela llama e investiga. Durante su primera visita, la señora la apartó porque era un suceso que había ocurrido hace más de 20 años y del cual no quería volver a recordar. Pero Daniela es periodista y sabe cómo llamar la atención y cómo las personas esquivan y el por qué las esquivan. Y ella no la esquivó no porque fuera doloroso,
sino porque tenía miedo. Y eso llama su atención. Ese día la dejó pasar. Después de 2 días, Daniela fue de nuevo a buscarla, dándole a conocer de que la historia de ella tenía un par de inconsistencias, de lo que ella decía no cuadraba con los relatos de la verdad. Entonces ahí fue donde se sincerizó. La señora cuenta de que las hermanas estaban practicando natación. Durante la finalización de la práctica, ellas tuvieron un tipo de peleas, una pelea normal de familia, de hermanos, a lo cual la hermana salió primero y ella decidió quedarse a esperar. En ese lapso de que ella se fue y ella se quedó, ocurrió el accidente, lo cual lamentablemente la hermana padeció. Y entonces esto llega a comprender de que son relatos y sucesos que llegan a afectar incluso después de 20 años a las personas, porque ella sigue relatando de que si no se hubiera peleado con su hermana, si no lo hubiera retado, si no se hubiera ido y se lo hubiera dicho que espere, probablemente estaría aquí y no sería una de las víctimas. También dice que probablemente no estuviera contándole su historia, pero eso fue lo que pasó. Fue un suceso que lamentablemente ocurrió y ella está con esa pena incluso después de tanto tiempo. Entonces, aunque todavía hay resentimiento por el error del pasado, lo que causó que esta investigación se siga profundizando. Luego revela más sobre el trauma que llevó a alejarse del periodismo y cómo eso ha afectado su vida. Dentro de la historia hay un subtrama que muy aparte de lo que es la historia principal del accidente del avión, llega a contar un suceso o un incidente que ocurrió en el pasado de Loa. Se cuenta por partes de la historia. Dentro de los 5 capítulos se llega a contar esa mini historia, se le podría decir. Esa mini historia comienza con el relato de que Loa estaba visitando un centro comercial. Era algo tranquilo, era algo pacífico, donde todas las personas y todas las familias estaban en diversión para pasar el rato. Pero de un momento a otro, dentro del centro comercial, llega a sonar una alarma, la alarma de incendio. Pero no había ningún tipo de incendio. Entonces, a lo cual lo deja pensando que qué habrá ocurrido. En ese lapso de pensamiento, lo escucha disparos. Escucha disparos y escucha gente entrar por fuerza al centro comercial. Y se da cuenta de que la alarma fue activada por un intento de robo. Las personas que estaban entrando estaban disparando a las personas, disparando al centro comercial y robando todo lo que encuentra a su paso. Dentro de ese lapso de tiempo, Loa no supo reaccionar y se quedó en pánico. A lo que, en su suerte, estaba cerca de un local y una chica lo jala para que se resguarden. Eso es lo que cuenta una parte, porque estos son varios capítulos de una subtrama dentro de la misma historia. Pero eso es lo que le da un poco de suspenso, porque mientras va avanzando la historia, te va soltando pequeños pedazos de cuál es ese trauma que tiene Loa y cómo este se ve relacionado a que quería alejarse del periodismo, lo cual fue en gran parte de su vida importante en esto, y por qué de un momento a otro lo dejó. Esta vulnerabilidad compartida les permite reconstruir su amistad mientras que enfrentan juntos los secretos oscuros del pasado. Un momento clave
es cuando Loa descubre un documental del accidente, el cual tiene información crucial sobre los sobrevivientes y las circunstancias del desastre. Este hallazgo no solo le proporciona pistas valiosas para su investigación, sino que también le recuerda la importancia de dar voz a aquellos cuyas historias han sido silenciadas o distorsionadas. La información que ellos reciben se da a conocer que este era un suceso que venía llevado un tiempo construido por, por personas influyentes dentro de la sociedad, que eran ministros. Solo se nos da a conocer que eran ministros. No se nos dan nombres, no se nos dan quién eran, nada. Solo nos llegan a presentar que eran personas importantes, que eran ministros. Dentro de ese conocimiento, ellos comienzan a recibir amenazas anónimas. Los que siguen e intentan disuadirlos de su trabajo. Estas amenazas añaden un sentido de urgencia, de peligro de sumisión, de descubrir la verdad sobre este supuesto incidente, lo que los hace cuestionar de quiénes podrían estar detrás de ellas y qué secretos están tratando de proteger. La presión aumenta y ambos se ven obligados a considerar el costo personal de la búsqueda de la verdad. La historia de Nina se convierte en un hilo conductor que une la vida de todos los involucrados. Mientras Danigela continúa explorando las historias, en una de esas visitas encuentra a una persona que es fundamental para, para la trama. Dentro de estos, no todas las personas se dan a conocer, porque en honor a las personas que perdieron la vida en la pérdida del accidente, se llega a hacer una estatua en roca que para los lugareños del lugar significaba la fortaleza que ellos tuvieron durante ese suceso. Y dentro de esa roca esculpieron los nombres de todas las personas, de los 119 padecidos en ese accidente. Pero en las entrevistas, en las historias, en los documentales, no todas las familias dan sus versiones de los hechos o de lo ocurrido. Solo son personas que son conocidas las que dan este suceso. Y dentro de esa investigación encuentran un patrón, se le podría decir, de todas las entrevistas. Como que si fuera, cada entrevista como que si fuera estudiada, qué decir y qué no decir. Y no decía la información fundamental sobre los familiares perdidos, ni las tragedias, ni el porqué. Entonces, eso lo lleva a seguir cuestionándose sobre si en verdad fue un accidente o hay algo más detrás de esto. Al profundizar en el documento o en el archivo, los personajes Loa y Danigela descubren algo inesperado. Las víctimas del accidente no eran meros ciudadanos comunes. Estas personas están vinculadas a familias influyentes y a figuras poderosas de la sociedad, cuyas conexiones y acciones podían haber jugado un papel crucial en los eventos que rodearon esta tragedia. Todas las personas que sufrieron este accidente no eran personas comunes o no eran personas normales. Eran personas que tenían una voz y un poder dentro de esa sociedad, que estaban relacionadas con personas todavía más influyentes. Este hallazgo cambia por completo la naturaleza de la investigación, ya que lo que parecía ser un simple caso de negligencia o un error humano, ahora se llega a mostrar como una red de intereses ocultos y de manipulaciones que podrían tener implicaciones mucho más mayores.
para los protagonistas, que son los que están descubriendo la historia e intentan revelar la verdad, y para la sociedad en general, que solo sabe un telón de la verdad. Este descubrimiento pone a los investigadores en una situación muy peligrosa. Saben que exponer la verdad podría desvelar una conspiración de gran alcance, pero también son conscientes que deben enfrentar a esas figuras poderosas para poder tener la verdad y que también traerían consecuencias personales muy graves. La tensión crece, de que por un lado el deseo de la justicia y la necesidad de revelar la verdad los impulsa, pero por otro lado el miedo a las represalias y los peligros que enfrentan los hace cuestionar hasta qué punto estarían dispuestos de arriesgar sus vidas y sus carreras por esta causa. El archivo, en última instancia, no solo sirve como una pieza central en el misterio, sino también como un símbolo de lucha sobre las estructuras del poder que intentan mantener ocultos los secretos, que podrían cambiar el curso de la historia. A medida de que pasa la historia y se nos sigue contando, los peligros son más frecuentes, porque la verdad de los sucesos y de las personas que estuvieron implicados en dicho accidente, que no fue un accidente, sino que ya fue algo planeado para deshacerse de esas personas, los llevan a ponerse más en peligro y llegan a cuestionar de que si revelar la verdad después de tanto tiempo en verdad es importante para perder todo en sus vidas. Si llega a descubrir que el accidente aéreo, que en su momento fue presentado como una tragedia inesperada, fue en realidad una conspiración más profunda. Se revela que altos funcionarios del gobierno y directivos de la aerolínea tenían intereses ocultos para encubrir la verdad. Los sobrevivientes y los familiares fueron manipulados para mantener el silencio y que algunos recibieron sobornos para distorsionar los hechos. Esto era un caso que no fue un simple accidente, sino fue una conspiración de altos mandos con los mismos miembros de las aerolíneas. Y para encubrir este hecho, silenciaron a las personas y los familiares de los afectados para que no dijeran la verdad, porque como dice la historia, ellos no eran personas comunes. Había las personas que tenían voz y mandato dentro de la sociedad. Dentro de la misma narrativa, Nina sigue siendo un papel muy importante y muy crucial, porque en la historia se nos revela de que ella debió ser la afectada en el accidente y no su hija, y que como ella, como personaje principal y clave en este suceso, da conexiones a las demás personas sobre la tragedia. Nina utilizó la tragedia del accidente para reconstruir una narrativa que la protegiera de ser investigada por la muerte de su hija. Este descubrimiento cambia por completo la percepción de los protagonistas sobre el caso y los lleva a profundizar sobre las conexiones políticas y económicas detrás del encubrimiento. El conflicto se intensifica cuando Lloyd y Nigella se dan cuenta de que están siendo vigilados y perseguidos. Ambos reciben amenazas directas. Ya no son amenazas simples así, ahora son directas hacia ellos, que ponen en riesgo en su vida. Pero, a pesar del peligro, deciden continuar la investigación y publicar la verdad, de que las personas deben ser conscientes de los secretos oscuros que podrían derrumbar las imágenes de las figuras públicas poderosas. Las personas en quienes confían no son de completa confianza, porque estas personas son responsables de los sucesos que ocurrieron en la muerte de ese trágico día. El desenlace de la historia es tenso y emotivo. En el último intento por silenciar a los
periodistas, los responsables del encubrimiento para eliminar a Loa y Daniela. Sin embargo, gracias a su tenacidad y apoyo mutuo, logran sobrevivir y exponen la verdad en un artículo, lo que causó un impacto mediático significativo. Ellos, después de tanta investigación, de tanta recopilación de información, tienen los documentos de cómo todo esto fue planeado y no fue un mero accidente, y de las personas que estuvieron involucradas dentro de este suceso. La revelación de la conspiración provoca una serie de consecuencias políticas y sociales. Algunos de los responsables son llevados ante la justicia, mientras que otros logran escapar sin castigo, dejando una sensación agridulce sobre el sistema judicial y político. En esto se nos da a entender de que a pesar de que la verdad fue revelada a la luz, hubieron personas que dejaron libre a dichas personas más involucradas en ese suceso, porque siguen siendo personas influyentes dentro de esa sociedad, en que la justicia no fue aplicada justamente para ellos. Loa, a pesar de haber logrado su objetivo profesional, enfrenta un costo personal elevado. La investigación le ha recordado la pérdida de su hermano y le ha obligado a confrontar sus traumas. En la historia se revela que lamentablemente en su juventud él perdió a su hermano y se nos da a entender de que ese suceso fue mayor culpa de Loa. Sin embargo, se encuentra un nuevo propósito en su vida, utilizar su voz y su plataforma para seguir buscando la verdad y dar voz a los que no tienen. Su hermano era Henry. Este le da su herencia y le dice que la utilice para seguir siendo lo que más le gusta, un periodista, una persona justa que revela y da a conocer información muy importante, que es la voz de las personas que no las escuchan. Entonces, esto es lo que le motiva a seguir dentro del área del periodismo, porque al principio de la historia se nos da a entender que él ya no quería entrar en eso, que él estaba dentro de esta investigación porque era un aniversario o un recordatorio de un suceso que había ocurrido hace mucho tiempo y que él también se veía implicado en eso, porque en esa historia relataba parte de su trauma, de la pérdida de su hermano, y era por eso la única razón de por qué aceptó el trabajo. Pero después de la revelación de que su hermano lo apoyaba y quería que siguiera con lo que más le gustara, él confrontó ese miedo, él confrontó ese trauma y él decidió seguir lo que más le gustaba. Daniela, por su parte, recuperada de la confianza y la pérdida, fortalece su relación con Loa. Ambos reconocen que a pesar de los errores del pasado, el trabajo en equipo y la búsqueda de la justicia son fundamentales para su vida. La novela cierra con una reflexión sobre la importancia del periodismo independiente y la necesidad de desafiar los poderes establecidos para sacar a la luz las verdades ocultas. Los personajes que tienen más relevancia dentro de la historia es Loa Bergan. Loa es el eje principal de la historia. Su regreso al periodismo tras un trauma personal lo lleva a investigar el accidente aéreo que cambió su vida, que cambió la vida de muchas personas, incluyendo la de él. A lo largo de la historia, su búsqueda de la verdad se entrelaza con su propio proceso de sanación, lo que lo convierte en un personaje completo y multidimensional. Su determinación por descubrir lo que realmente sucedió es fundamental para el desarrollo de la trama, ya que lo lleva impulsado el propio valor que tiene un periodista de descubrir la verdad y también sus propios intereses personales de superar el trauma de su hermano. Daniela Mirkovic. Daniela busca la redención tras el error en el pasado que afectó su carrera y la relación que tenía con Loa. Su colaboración
en la investigación no solo brinda la oportunidad de recuperar la reputación, sino que también le permite enfrentar sus propios problemas. Y a medida de que avanza la historia, su evolución personal y emocional se convierte en una parte esencial del relato, ya que ese cambio o esa evolución personal influye en Loa también, lo que lo influye a dejar atrás su pasado y confrontar la verdad de los sucesos. Nia Neiher. Nia es una figura clave que conecta el pasado con el presente. Su experiencia durante el accidente y su lucha por lidiar la pérdida de su hija aportan una profunda carga emocional en la historia. Su deseo de ser reconocida por su heroísmo y su papel en el encubrimiento del accidente son fundamentales para el desenlace, ya que sus revelaciones ayudan a Loa y a Nigella a desentrañar la verdad. El lugar donde se produce la historia. La novela Testigos Ocultos se desarrolla principalmente en Estocolmo. El relato se centra principalmente en el centro de esta ciudad. Se nos relata que ocurre en el año del 2022. Esta historia tiene frecuentes saltos del pasado hacia el futuro, estando en el presente. El evento clave para el trama es el accidente que ocurrió en el centro de la ciudad. Desde ese incidente ocurre toda la historia. Esta narrativa tiene una atmósfera fría nórdica. Mayoritariamente dentro de la historia ocurren en inviernos sombríos y cielos grises, lo que refuerza el tono oscuro de la historia y acentúa la tensión emocional de los personajes. Estocolmo, con su mezcla de modernidad y tradición, actúa como un espacio simbólico donde los secretos del pasado chocan con las exigencias del presente. Esta ambientación también influye profundamente en la narrativa, ya que los protagonistas, Loa y Danigela, deben investigar entre lugares cargados de historia y espacios urbanos que reflejan su aislamiento y peligro, mientras desentrañan el cubrimiento detrás del accidente. El contraste entre el presente y el pasado enfatiza la manipulación de la memoria colectiva, un tema central de la obra, ya que principalmente de eso es lo que es especialista el autor, Víctor Pavic, de suspenso con narrativas de pasado y presente. La conclusión que yo quiero dar es que Testigos Ocultos es una historia que aborda los misterios que llegan a esconder de un incidente en el pasado, lo cual estuvo pasando desapercibido por mucho tiempo. Pero en el recordatorio de este incidente se llega a descubrir patrones que no concuerdan con las historias presentadas y que mientras más se va explorando, profundizando este incidente, en más peligro se envuelve. Un género de misterio el cual te deja expectante de lo que no se quiere revelar y te deja enganchado con la trama principal. ¿Qué es lo que, qué es lo que no se quiere dar a conocer a salir a la luz? El libro termina dejando abierta la posibilidad de futuras investigaciones, lo cual esto no es un final abierto. Como lo dije en el principio, este libro es el inicio a una narrativa, ya que son tres historias. De este libro parten dos historias más que lo complementan, siendo que es el primer volumen de la trilogía protagonizada por Loa y por Daniela, donde la verdad es revelada poco a poco, desafiando lo que inicialmente parecía ser un simple accidente aéreo. La opinión personal es que yo llego a recomendar mucho este libro, ya que la trama te mantiene enganchado, porque son sucesos del pasado estando en el presente, donde no es una narrativa común, donde no es una historia que se basa en que solo es un incidente, sino que es algo mucho más profundo de lo que se ven relacionadas figuras que son de alto mando y que tenían un objetivo en común y un porqué
de todo lo que hacían. Da un mensaje a entender de que no todo lo que se brinda es verdad, sino que se tiene que descubrir por uno mismo. Bueno, esta fue la presentación de mi libro y espero que se haya sido de su agrado y gracias.